Estaremos leyéndolo en la Reina Valera 60. Les invito a colocarse en pie y leámoslo a una voz hasta el verso 3. Hebreos 11, 3. Perdón, 11, 1. Hasta el 3. Hebreos 11, 1 al 3. Dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Puede sentarse. Titulamos la enseñanza de esta mañana: La fe que no retrocede. La fe que no retrocede. Iglesia, el pastor ahorita nos leía el contexto. El contexto inmediato, como lo leyó el pastor, arranca desde 10:32 y continúa realmente. Y recordemos también una de las enseñanzas que compartimos, la anterior de esta serie. Lean, por ejemplo, 10:38-39, dice: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede no agradará a mi alma. ¿Se acuerdan? Era una cita de Habacuc. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, esa sección terminó como con palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de confianza, de esperanza. Entonces, siempre es necesario tener en cuenta ese contexto para percibir la idea detrás de las declaraciones que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, acá estamos viendo, el autor acaba de expresar confianza de que tanto él como sus destinatarios originales no son de los que retroceden, ¿sí? No son de los que se retiran, dice la Reina Valera antigua. Entonces él sigue desarrollando esa idea basado en Habacuc, ¿sí? Que el justo vivirá por la fe. Es decir, los justos pueden perseverar porque viven por la fe. Esa es la idea fundamental, y de ella depende lo que vamos a hablar en esta mañana. Aquí en esta sección el apóstol nos muestra cuáles son los elementos que componen esa fe de la que se está hablando en Habacuc y la que él acaba de decir, que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, ¿cuál fe? ¿Qué es eso de fe? También nos va a hablar un poco de cómo Dios muestra su respaldo a los que tienen esa clase de fe. Y este capítulo, hermanos, es uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento. Es uno de los pasajes más inspiradores y populares de Hebreos. Sin embargo, a veces pasa que cuando uno se acerca a textos que uno siente que ya los conoce, pasa por alto cosas debido pues a ese prejuicio de que ya me lo sé. Y hermanos, créanme que hay demasiado en este pasaje. Lamentablemente, los que venimos de un trasfondo diferente teológico, ya de hecho nos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Yo creo que la mayoría aquí podría decir: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, así de memoria. Y lamentablemente venimos de ese trasfondo donde se enseñan varias cosas que nada tienen que ver con lo que estamos mostrando en esta mañana. Vamos a estudiarlo en dos puntos. El versículo 1 será el primer punto y vamos a ver elementos personales. Esa fe genuina tiene unos elementos, vamos a ver cuáles son. Y el punto 2, vamos a ver versículos 2 y 3, testimonios de gracia. Bueno, primer punto, elementos personales. Bien. Lo primero que hay que decir, hermanos, es que este versículo 1 no contiene una definición técnica de fe. El autor no pretende darnos una definición teológica de fe. Su propósito es más bien seguir alentando a los titubeantes.
Acordémonos, y ahorita lo leímos. Estaban pasando por una contradicción por parte de la gente, de su familia, estaban siendo expropiados, habían perdido muchas cosas, todo por la causa de Cristo. Muchos de ellos ya se habían retirado, ya otros habían apostatado, otros estaban enfriándose y quedaban algunos pocos bastante desanimados y apagados. Entonces, él está alentándolos con palabras de ánimo después de la tremenda amonestación que vimos en el capítulo 10. Y usted mira en el 11.1, dice, es pues la fe. Si ese pues conecta con lo que se está hablando anteriormente. Es decir, sigue él alentando a los titubeantes para que sean pacientes, para que conserven su confianza por la recompensa celestial. Miren, por ejemplo, 10:36, dice, les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. ¿Sí? O sea, la exhortación es esa. Sean pacientes, sigan haciendo la voluntad de Dios y tengan en presente que tienen una recompensa futura. Eso también ya lo había dicho antes, 3:14. Hebreos 3:14. Él había dicho, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Habla de confianza. Es pues, ¿sí? Entonces, esa es la línea de pensamiento que él ha estado llevando. La fe, esa fe que necesitamos para no retroceder, sino para preservación del alma, esa fe necesaria tiene dos elementos. La Reina Valera 60 traduce como certeza y como convicción. ¿Sí? Entonces, la fe, esa fe que ayuda al creyente a perseverar, tiene dos elementos principales: certeza y convicción. Hasta ahí todo está muy fácil, ¿cierto? Pero cada uno de esos elementos como que se interconectan, es más, pareciera como si el apóstol estuviera usando una poesía, ese paralelismo que aparece en Salmos, donde dice una línea y luego dice otra, afirmando exactamente lo mismo pero con otras palabras. Entonces hay un propósito detrás de esto, porque cada una de esas palabras, certeza y convicción, en el término original, en el griego, son términos muy profundos y dependen, por supuesto, de ese contexto que estamos viendo. Comencemos con ese primer elemento, la certeza. Hermano, el concepto como tal es muy difícil de traducir, bastante difícil. Y no tiene el propósito el autor de decir que la fe está compuesta de una certeza subjetiva. Como cuando alguien dice yo tengo la certeza que tal cosa, porque a veces uno puede tener certezas equivocadas. Entonces no está simplemente diciendo que es una certeza subjetiva. De hecho, la Reina Valera antigua es la más, y bueno, y la SBT sigue esa traducción, la más textual. Dice, la fe es la sustancia. Esa traducción es muy interesante, la sustancia. ¿Sí? La Reina Valera 77 dice, la firme seguridad de las realidades que se esperan. ¿Se dan cuenta? Está diciendo que esa certeza no es certeza como una mera opinión personal, sino como una sustancia, como algo que es real, palpable, como que estoy seguro de una realidad que yo espero, no la he visto, no la conozco todavía, pero yo sé que es real, la tengo ya como sustancia. ¿Sí? Eso es lo que él está expresando. Es decir, la fe es la imagen viva, el instrumento o la base sobre la cual los hebreos podían tener por inequívocas, por reales, todas las cosas que se les habían dicho respecto del futuro. Es decir, por medio de la fe, todo aquello que Dios había prometido hacia el futuro, ellos podían tenerlo como palpable, como real. Están seguros de realidades que no han visto, pero las tienen como ya hechas. Eso es la fe, esa es la certeza. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta certeza no es una mera certeza de opiniones, es una certeza que está conectada profundamente con la fe porque tiene como
realizado lo que todavía no se ha realizado. Tiene como seguro lo que está en el futuro. La Reina Valera 2015 dice, la constancia de las cosas que se esperan. ¿Sí? Era como cuando en los tiempos pasados habían documentos que se hacían y esos documentos servían como una garantía del negocio, como una base de una transacción, ¿sí? Como una, le diría Pablo en otro pasaje, una arra, una garantía. Pablo ya ha hablado de esta manera antes, Romanos 8:24. Y este detalle, hermanos, es otro punto a favor de la autoría paulina. Romanos 8:24. Dense cuenta cómo se conecta la forma de expresarse. Romanos 8:24 al 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? Entonces, la fe no es esperanza, la fe es la base de la esperanza. Y la esperanza es una expectativa por algo futuro. La fe tiene eso futuro como ya en la mano, sustancia. ¿Sí? No lo vemos, pero con paciencia lo guardamos. Es exactamente lo mismo que está diciendo Pablo en Hebreos. Bien. Yo sé que cuando hemos escuchado antes una predicación donde se refieren a esta cita bíblica, está ese típico discurso más parecido a la nueva era, disfrazado y maquillado de versículos bíblicos, ese discurso que dice que la fe hace realidad lo que tú te imaginas. O sea, como que la persona desea algo y algunas sectas dicen dibújelo, mándelo a enmarcar y póngalo en el cuarto, eso visualícelo. O hay otras sectas que dicen repítalo todos los días, tal, tal, tal. ¿Sí? Eso es fe. Hermano, no, eso no es fe, eso es nueva era. Eso es palabra positiva, una idea más bien gnóstica, que fue en auge hace apenas un siglo, el siglo pasado. La fe, esta fe de la que él está hablando, nada tiene que ver con hacer realidad las imaginaciones o los caprichos personales. No es fe, no tiene que ver con la fe usted decir, es que yo veo como una realidad el hecho de que voy a tener mi casa propia. ¿Qué tiene que ver? Es que yo creo en mi corazón, yo le creo a Dios la promesa que me dio que voy a tener el carro último modelo. ¿En dónde Dios dijo eso? ¿Cuándo? Es que Él me lo dijo a mí. ¿De qué manera? Dese cuenta que este capítulo, este texto que estamos leyendo, tiene un trasfondo, tiene un contexto. Y si nosotros conocemos el trasfondo de los destinatarios originales, de los hebreos, de esta iglesia, vamos a guardarnos, vamos a evitar esa tendencia superficial, tan excéntrica, de interpretar las cosas de esa manera como una mera certeza de opiniones, o peor, como esa visión de nueva era de ¿cómo se llama? Ley de la atracción o algo así. Tengamos en cuenta lo que está pasando, hermano. El autor lo que les está diciendo es que gracias a la fe genuina que ellos tienen, ellos habían sido capaces de soportar años de tribulación. Eso es lo que les está diciendo. Mire 10:34. Dice, de los presos también se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, ellos ya habían ejercido esa fe, la certeza de lo que se espera. Ellos sabían que tenían una herencia en los cielos. O sea, esa fe ya la tienen los hebreos. Era gracias a esa fe que fueron capaces de soportar tanto tiempo de tribulaciones, porque sabían que contaban con una herencia celestial y permanente. ¿Y dónde está esa herencia? En el futuro. Pero había una certeza tan real que tenían esa herencia como presente. ¿Ven? Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera.
Eso es lo que está diciendo el autor. Si ellos estaban siendo tentados a abandonar, a apostatar, solamente debían retomar lo que estaban descuidando. Esa fe por la cual lograron perseverar, todavía les podía ayudar a seguir perseverando. De igual manera nosotros podemos seguir adelante, hermanos, en donde otros retroceden. O como diría el salmista, si caen a mi lado 1000 o 10.000 al otro lado, a mí no llegan. ¿Por qué? ¿Somos mejores que ellos? Diría Pablo, de ninguna manera. Sino que tenemos la misma fe. Abrazamos verdades escatológicas, es decir, doctrinas bíblicas que apuntan al futuro, pero las tenemos tan ciertas que encontramos en ellas inspiración para seguir adelante. Ejemplo, la segunda venida de Cristo. ¿Quién de nosotros la ha visto? El juicio final. ¿Quién de nosotros ha palpado algo de ello? La vida eterna, el castigo del infierno, nuestra resurrección, la glorificación de los santos, etcétera. Todas esas cosas son del futuro, hermano. Pero por medio de la fe las tenemos tan ciertas. ¿Se dan cuenta de lo que está queriendo decir? Son tan reales que somos capaces de dar la vida por ellas, porque la fe es la sustancia de lo que se espera. Eso es lo que el autor está esperando. No está esperando, hermano, la beca, ni siquiera la reconciliación del matrimonio o la sanidad del familiar. Él está esperando verdades sobre el mundo venidero. El alma creyente puede mirar hacia esos eventos y obtiene consuelo en ellos, aunque no los ha visto, porque tiene fe genuina. A través de esos eventos, que son futuros, el cristiano se inspira para llevar una vida de paciencia, de santa expectativa, o diríamos popularmente, para aguantar. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera. En cambio, hermano, para el incrédulo, para el que no tiene la fe genuina, sino es de los que se retiran o retroceden para no preservación del alma, la lectura contraria. En cambio, para el incrédulo, estas verdades teológicas son eso, simplemente dogmas, ideas. Para una persona que no es convertida, estas doctrinas que mencioné ahorita, la segunda venida, el juicio final, la resurrección, son cosas tan abstractas, tan religiosas, que para esa persona no tiene efecto. O sea, ¿qué importa? Como dijo Esaú, o sea, me voy a morir, yo para qué quiero la bendición de mi papá, deme ese plato de lentejas mejor. Así es el incrédulo, hermano. Entonces, estas verdades no inspiran ni siquiera a vivir en santidad al incrédulo. En cambio, para el creyente, esto, hermano, es inspiración, consuelo, fortaleza, santificación, aguante, ¿sí? Perseverancia. Es pues la fe, la certeza, la sustancia. Bueno, entonces vimos el primer elemento, certeza, que no es una mera opinión, una mera certeza subjetiva, sino una sustancia, ¿sí? Seguridad de algo que está futuro, pero lo tengo como presente, real. Y tiene que ver con el Señor, en lo venidero. ¿Cuál es el segundo elemento? La convicción. La SBT, esta versión es bastante textual con los términos originales, traduce así: la fe también es la demostración de lo que no se ve. La demostración. Ese es el segundo elemento, demostración. No es una mera convicción religiosa, ciega. Es una demostración. ¿Sí? El autor les está diciendo, la fe
es la única manera por la que ustedes están convencidos de que es cierto y de que es presente lo que sus propios sentidos físicos no pueden captar. La otra, el tema de la certeza, apunta hacia el futuro y tiene por seguro, como real, lo que todavía no ha visto porque todavía no va a pasar. Y la convicción lo que hace es estar convencida la persona de que es cierto y es presente lo que ni siquiera ha captado con sus sentidos, no lo ha tocado, no lo ha escuchado, no lo ha visto, en fin. Y en este punto, hermano, creo que es un poco más fácil de entender que el otro, en el sentido de que preguntémonos algo, ¿en qué cosas se sustenta nuestra fe? Cuando pasamos por una prueba, o estamos en escasez o en dolor, en pérdida, en persecución o críticas, ¿en qué se sostiene esa fe, hermano? A veces oramos y parece que Dios no nos escucha, pero hay en nosotros una convicción de que estamos siendo oídos. ¿Sí? La fe se sustenta, se deposita en el invisible, dice más adelante. No lo veo, pero creo. La fe, por ejemplo, en la lucha contra el pecado. Nosotros creemos que la justificación permanece, pero seguimos pecando, hermano. ¿Cuántas caídas hemos tenido todavía? Constantemente fallamos, pero hay una convicción de que el Señor está en, con, por, para nosotros. ¿Cierto? Creemos que la Biblia nos llama bienaventurados, aun cuando estamos siendo afligidos. ¿Todo eso qué es? Eso es fe, hermano. Porque yo no puedo palpar esa bienaventuranza, no la veo. Es más, hasta hay gente que ni siquiera es creyente que vive mejor que nosotros. Diría Job, hasta engordan sus hijos. Pero es que la fe tiene convicción, aunque no ve. Es la demostración de lo que no se ve. Ese término demostración es un término más como jurídico, como una prueba que se usaba en un caso. Entonces, la fe sirve como prueba de que lo que Dios nos ha dicho es verdad, aunque no lo hemos visto. ¿Sí? Por ejemplo, en ese mismo instante, hermano, usted escuchando la predicación, cada vez que escuchamos la predicación del Evangelio, ¿usted qué piensa que es lo que está escuchando? Una conferencia, una especie de charla motivacional o una clase de oratoria para inspirarlo a estudiar más la Biblia. No, para cuando nosotros nos congregamos y tenemos la fe genuina, cuando escuchamos la predicación del Evangelio, nosotros creemos que esa es la verdadera palabra de Dios. Tenemos esa convicción. ¿Cómo sabe usted que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo? Convicción, que alcanzó la gracia salvadora de Dios en su alma. La convicción, la demostración de lo que no se ve. ¿Sí? Cada vez que usamos los dones espirituales que el Señor nos ha dado, cada vez que participamos de las ordenanzas, vemos en ellos cosas que no ven nuestros ojos físicos. Es la demostración de lo que no se ve. ¿Sí? Cuando usted en su día a día ve la providencia de Dios, en sus testimonios, en los milagros que usted ha visto, ¿por qué sabe que es Dios? Convicción, la demostración de lo que no se ve. Dice la Reina Valera 77, es la prueba convincente. Y la 2015 dice, la comprobación de los hechos que no se ven. La fe hace comprobable lo que nuestros ojos no comprueban, hermano. Sin necesidad de reclamar ninguna forma de anticipo. O sea, Dios, yo creo, pero primero dame algo para creer, para ver una chispa, una señal. No, hermano, por eso es tan peligroso el uso de señales, algo tan de moda en el pentecostalismo. Leamos 10:35. Ahí está lo que les decía ahorita.
No pierdan pues su esperanza, que tiene grande galardón. Esa confianza es la convicción. ¿Por qué confían si antes están siendo encarcelados, dice, hechos espectáculo, y siguen confiando? Por la convicción, por la fe. Bueno, entonces el alma creyente puede mirar hacia estas cosas, hacia las doctrinas, hacia a la predicación del Evangelio, a su propia vivencia diaria, y cuando ve en ellas esa confianza que le permite tener por demostrado lo que no puede ver, bueno, el creyente encuentra identidad. Identidad. Estoy confiado en el Señor porque soy un hijo de Dios. ¿Y usted cómo sabe eso? Dios se lo dijo al oído, Dios le mostró en las nubes que usted es su hijo. ¿Cómo lo sabe? Hay en mí una fe que me regaló Él, que es la prueba convincente y única que necesito para creerlo. Esa es la fe. Por su palabra. Por su palabra. Y si estamos seguros de nuestra identidad y esta fe es una firme convicción en nosotros, entonces podemos ser osados. Osados, hermano. Y ahí eso explica por qué eran capaces de aguantar. El creyente que es capaz de perseverar a pesar de persecuciones, críticas, burlas, chismes, señalamientos, escasez, pérdida, soledad. Es por fe, por la fe. Y si los hebreos estaban titubeantes, apagándose, ¿qué significa? Que estaban descuidando la convicción, la certeza, la fe. Estos dos elementos, hermanos, dése cuenta, son cosas personales. Son personales, todos nosotros podemos perseverar. El justo por la fe vivirá, el justo individualmente. El justo vivirá por la fe. ¿Sí? Es algo personal, cada creyente. Y todo esto, si usted lo capta, implica algo detrás. Esa certeza y convicción, esa sustancia, esa prueba convincente, tienen un sustento, hermano. La palabra. La palabra. Detrás de esto, hermano, hay algo implícito. Las promesas de Dios. Por eso es que este pasaje no está enseñando positivismo, ni siquiera optimismo. Ese pasaje está enseñando, hermano, perseverancia de los santos. Está enseñando confianza en las promesas de Dios. Porque la palabra de Dios es en donde encontramos la nutrición, la vida de toda certeza y convicción en nuestra vida. La palabra de Dios garantiza, dice el autor de Hebreos, mejores promesas. Dice el autor de Hebreos en otro pasaje, Dios, no teniendo a otro por quien jurar, juró por sí mismo. O sea, son promesas rectificadas por Dios con juramento. Por eso es que la fe cree, hermano. Porque tiene garantías, demostraciones suficientes para ser osado, para seguir adelante, para perseverar, para aguantar, para ser paciente. El carácter de Dios inmutable, santo. Todo esto inspira a la fe, da luz a la fe. Por eso vale la pena perseverar en la fe por medio de la fe. Bien, entonces vimos este primer punto, los elementos personales. Vimos la certeza, que se refiere no a una opinión personal, sino a la capacidad de ver la sustancia como cumplido, algo que está en el futuro. Porque Dios lo prometió, Dios lo dijo, entonces así es. ¿Sí? Y tiene la convicción, es decir, no lo veo, pero es como si tuviera ya una prueba convincente de que así es. Bien, entonces con esas dos cosas, basados en la palabra de Dios, el creyente puede perseverar. ¿Sí? Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso está conectado con lo que ellos estaban pasando en las tribulaciones. Vamos al segundo punto. Testimonios de gracia.
Versículo 2 dice, porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dese cuenta de algo. Ahorita nos habló de dos cosas, la certeza y la convicción, pero dese cuenta que sí era como una poesía, porque él estaba mostrando una cosa, no dos, porque la convicción, la certeza son partes de una sola cosa, de la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio. Es más, hasta podríamos decir que ese testimonio sería un tercer elemento, podría decirse. Vamos desarrollando la idea. A través de esa fe, los santos del antiguo pacto, pongamos ejemplos reales, gente común y corriente, los creyentes del Antiguo Testamento. Dice el texto, alcanzaron buen testimonio, es decir, ellos ejercitaron esto que estamos hablando. Y alcanzaron buen testimonio, ¿de dónde? No solo ante los hombres, hermano. Dios mismo dio testimonio de ellos. Es decir, los santos del Antiguo Testamento caminaron aferrados a una certeza sobre cosas futuras, una convicción de quiénes eran ellos en Cristo. Y es más, alcanzaron testimonio, es decir, llegaron a convertirse en amigos de Dios. Más adelante el autor va a decir, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios mismo acreditó la vida que ellos llevaron, porque esa fe se tradujo en una vida de rectitud, de paciencia, de santidad, con todas sus fallas. Así que vemos, hermanos, que desde antaño, desde tiempos antiguos, desde Adán, la fe ha logrado lo que la ley nunca pudo. Porque la fe es el único medio por el cual los santos fueron acreditados por Dios. La fe ha sido siempre el único medio por el cual los santos cruzaron tormentas sin desfallecer. Siempre. Los santos del Antiguo Testamento demostraron tener todas esas cualificaciones espirituales. Y uno ve la vida de ellos y uno prácticamente se intimida. Es que como uno puede ser como un Elías. Uy, no. Dice Santiago, hombres sujetos a pasiones como las nuestras. En otras palabras, no los idealicemos, eran personas como nosotros. Y si eran como nosotros, quiere decir que nosotros también podemos vivir como ellos, sin hacer, obviamente, las mismas proezas, porque estamos bajo un pacto diferente. Nosotros, bueno, ellos tenían cualificaciones espirituales, pero nosotros no nos quedamos sin cualificaciones. Nosotros no quedamos relegados como desamparados, no. Dios también nos da lo mismo, hermano. Esa fe que tiene esos elementos, los tuvieron ellos. Esos elementos siguen estando hoy, porque es la misma fe. Dice la contemporánea, gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. ¿Cómo probamos que nosotros también tenemos esa misma clase de fe? ¿Será que él está hablando de los grandes hombres, grandes mujeres de Dios del Antiguo Testamento? Ellos solamente son ejemplo a seguir. Nosotros lo intentamos. No, hermanos, hablándole a los hebreos, como ya hemos visto, y aplica igualmente para nosotros. ¿Cómo lo probamos? Mire, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No comprendemos nosotros que el universo fue creado por medio de la palabra. ¿No es eso la demostración de lo que no se ve? ¿Hay alguno de entre nosotros que ponga en duda
el relato de Génesis? Bueno, en ese caso sí debe inquietarse, de pronto no tiene la fe genuina. Pero la fe genuina dice, entendemos, comprendemos, aceptamos que Dios creó todo con su palabra, de la nada. La fe genuina, entonces, ¿qué significa esto? Que no solo apunta hacia el futuro, no solo está convencida de su presente, sino que también mira con convencimiento el pasado. Estamos leyendo, hermano, un texto escrito por la década de los 60 en el siglo XXI. Década de los 60 del primer siglo, hermano. En el siglo XXI, década de los 20. Casi 2000 años. Y estamos convencidos de que es cierto. ¿Por qué? Por fe. Cada vez que usted lee la escritura, las genealogías, las medidas, los pesos, los números, los poemas, las profecías, tiene la convicción de que así es. Porque por la fe entendemos que, ¿sí? Quiere decir que ese tercer elemento, donde Dios da testimonio del creyente, nosotros también damos testimonios porque creemos. Parece como recíproco, o sea, Dios da testimonio de ellos, pero es que ellos comprenden que el mundo fue creado, ¿sí? Pareciera como recíproco. Es decir, hay un elemento intelectual en esto. No es simplemente decir, sí, Dios creó todo. Pues a mí me pone a pensar el tema de las pirámides. A mí me pone a pensar el tema de los dinosaurios, pero bueno, yo lo creo. O sea, hay una creencia más bien ciega. No hay una convicción ni una certeza en una persona que hable de esa manera. La fe tiene un elemento intelectual, la fe no está ciega, la fe no es ignorante. La fe crece en comprensión, en entendimiento. Por eso dice el autor, nosotros los creyentes comprendemos al mundo visible. Es más, para nosotros somos hombres y mujeres justificados por la fe de tal manera que hasta el mundo visible lo entendemos por fe. Claro, porque la creación fue hecha y depende de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve, hermano? No quiere decir que antes había un universo invisible y entonces de ahí Dios hizo un universo visible, como dirían los gnósticos. No quiere decir que entonces el mundo siempre era eterno, pues siempre estuvo y de repente le dio forma. Todo eso es gnosticismo. No, lo que está diciendo es que no había nada y de lo que no se ve, Dios creó lo que se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La palabra. La palabra de Dios. Sea la luz. Y todo fue hecho. Bueno. Entonces el autor nos va a hablar en este capítulo, nos va a mencionar a hombres de Dios como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Amram, Jocabet, Moisés y los israelitas del Éxodo, Josué y los israelitas de la conquista, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, etc. Y nos va a mencionar todos esos personajes, no para intimidarnos, sino más bien para mostrarnos ejemplos reales de que la fe genuina no retrocede, sino que persevera. Una fe genuina que tuvieron ellos y usted también. Yo también. Así que aprendamos, hermanos, a que este capítulo no es una mera lista de los héroes de la fe. No lo veamos tan así. ¿Saben por qué? Más bien veámoslos como una especie de museo de exhibición de trofeos de la gracia. Porque todo lo que ellos lograron fue por gracia. Igual nosotros. Porque uno los ve como los héroes de la fe, o sea, inalcanzables. No, el Señor está diciendo, por la fe nosotros también. Ustedes también, hebreos. Todos los santos de la iglesia del Nuevo Testamento también son preservados igualmente por la misma gracia divina y por la misma fe. Bueno, aquellos que fueron aprobados, o sea, justificados, unidos a Cristo por medio de la fe, nosotros también. Ellos fueron aprobados así, nosotros también. La gente, ¿cómo se salvaba en el Antiguo Testamento? Por medio de la fe.
¿Cómo se salva en el Nuevo Testamento? Por medio de la fe. ¿Cómo perseveraron todos ellos? Por medio de la fe. ¿Cómo persevera usted hoy? Por medio de la fe. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Es más, nuestra fe nos une a los santos de antaño. Nuestra fe nos une a los santos del presente, aunque ni los conozcamos. Es más, ni porque hablemos el mismo idioma, pero somos uno. Y la fe nos une incluso con los santos del futuro, los hermanos que no han nacido y que han sido escogidos. Estamos unidos incluso con ellos. En cambio, esto es una implicación, porque detrás de todo eso hay otra enseñanza, hermano. En los hebreos habían habido apóstatas. ¿Se acuerdan que habían sillas vacías ya? Muchos ya no habían vuelto al culto, habían apostatado. Bueno, detrás de todo esto hay una implicación. Los apóstatas estaban privados de la rica herencia, de la continuidad. No eran hijos de Abraham, más bien eran bastardos, como diría más adelante Hebreos. El autor está diciendo que todos ellos que se apartaron, que desertaron, que apostataron, no tenían verdadera fe, no eran justos que viven por la fe. Por eso no pudieron seguir sin retroceder. Para terminar, les voy a decir dos aplicaciones. Primera aplicación. Hermanos, la fe no es una mera experiencia religiosa. En el mundo la gente dice, es que eso son cosas de fe. Y usan la frase como para denigrar incluso intelectualmente estas doctrinas. Pero la fe tampoco es una mera intelectualidad, como el que sabe decir las solas en latín o el tu live en latín y ya por eso es un gran cristiano. No. La fe, de acuerdo a estos 3 versículos nada más, la fe es una cosmovisión bibliocéntrica. Cosmovisión, ¿por qué? Porque aunque todo esto es personal en mi vida, yo lo veo en mi alrededor. Vivo basado en esa cosmovisión. ¿Cuál? Doy por sentada la inerrancia de la Escritura. Doy por sentado la doctrina de la creación de la nada. Doy por sentada la veracidad del Génesis. Doy por sentado que existe un mundo espiritual aunque no se ve. ¿Todo eso qué es? Una cosmovisión bibliocéntrica. ¿Cómo toma usted las decisiones? Mira la palabra que le dice. ¿Cómo tomamos nosotros el camino a seguir en un negocio, en un deseo, en un proyecto? Miramos qué dice el Señor. Buscamos consejo en su palabra. Eso es una cosmovisión bibliocéntrica. La palabra, hermano, es todo para nosotros. El mundo dice, ver para creer. Pero la fe escucha a Dios como si Dios le dijera, cree y verás. Y la fe no solamente escucha eso, hermano. La fe acata los mandatos de Dios. Lo que Dios le dice no lo entiende, le parece loco, como que si hace eso entonces va a ser peor. No importa, Dios me lo dijo, lo hago. Porque la palabra dice esto. Voy a hacerlo. Aunque se venga la familia encima, el mundo encima. ¿Eso qué es? Fe. Una cosmovisión bibliocéntrica. El que tiene fe, hermano, teme las amenazas de Dios. Crea las promesas de Dios. Así como hay promesas maravillosas que son reales, hermano, y las testificamos, la fe tiembla, porque cuando Dios amenaza también cumple, hermano. Es real. La fe persevera cuando somos maltratados, cuando somos contradecidos, cuando se nos burlan. Esa es la fe. Segunda aplicación y terminamos. Así que todo alejamiento, toda frivolidad es realmente producto de falta de fe. Mucho cuidado, hermano, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Si es que habita en usted esto, la certeza y la convicción, y Dios da testimonio, y usted también de él. La fe es la clave para vencer la vacilación y el desánimo.
La fe es la respuesta para aquellos que llenan el corazón de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La fe es la respuesta para el corazón lleno de quejas. La fe es la única vía para perseverar en el camino de justicia sin desviarse, sin retroceder, sin retirarse. Y todos los santos del Antiguo Testamento y todos los santos de la historia de la iglesia lo demuestran. No eran superhombres. Ellos sufrieron conflictos, oposición. Eran personas comunes y corrientes como nosotros, pero que fueron investidos por una fe salvadora que los preservó. Así también nosotros, por Cristo Jesús. De eso es lo que el autor va a hablarnos de aquí en adelante, por lo menos en el capítulo 11. Y veremos todo esto cumplido perfectamente en el Señor Jesús. Por eso él luego le va a decir el autor y consumador de la fe. Oremos. Señor Jesús, este don hermoso de la fe es, oh Dios, un regalo que nos has dado, valiosísimo. Prácticamente nuestra carrera acá en esta vida se sostiene y depende de Él. Por eso te rogamos que aumentes nuestra fe, así como tus discípulos un día te dijeron, porque vemos, Señor, las consecuencias cuando descuidamos la fe, cuando perdemos de vista la certeza, la convicción y el testimonio. Entonces somos dados a la amargura, a la queja, al desánimo, e incluso puede conllevar a la rebelión y a la apostasía. Pero nosotros no somos de los que retroceden, Señor. Por esa fe alcanzaron testimonio los santos de antaño. Nosotros también, Señor, por esa misma fe entendemos que creaste todas las cosas de la nada. Fortalece esta fe, Señor, para perseverar en tu camino hasta el final y obedecer tu palabra, Señor, aún cuando parece ir en perjuicio de nosotros. Oramos, oh Dios santo, si entre nosotros hay alguien que no ha nacido de nuevo, para que le regales ese don. Pueda esta persona postrarse ante ti y todos nosotros también en humildad, porque aún lo que tú pides tú nos lo das, y es esa fe. Creemos en ti, Señor. Tenemos como palpable lo que está en el futuro, tenemos como presente lo que todavía no vemos. Gracias, Señor. Tu palabra dice que no es de todos la fe, pero que la fe es por el oír y el oír de la palabra. A través de tu palabra, de tu evangelio, concede esa fe a aquel que no la tiene. Nutre y alimenta a aquel que la tiene pequeñita como un granito de mostaza, Señor. Aquellas fe que quizás están un poco más robustas debido a las pruebas que han pasado, fortalécelas más todavía, Señor. Y así todos nosotros podamos glorificarte, porque los que así perseveran te agradan, como dice el pasaje. Te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén.